Los números lo demuestran. Abrir una cafetería es hoy una opción rentable para emprender, pese a cualquier crisis económica o pandémica. El consumo del café continúa creciendo y sumando nuevos adeptos, en uno de los mercados que hasta la fecha no se ha saturado. Los márgenes de ganancia son realmente altos siempre y cuando se logre mantener y aumentar la cartera de clientes, ya que se obtiene hasta un 400% de utilidad por taza de café, sobre todo en el caso del café americano y expreso, que requieren menores insumos para prepararse. Su consumo se da durante todo el año, pero es importante manejar una amplia variedad de productos fríos y calientes por los cambios de clima, además de alimentos variados. El día de hoy te mostraré de qué forma puedes tú iniciar, qué necesitas, qué se recomienda, cómo operarlo, y los beneficios que tendrás siendo dueño de tu propia cafetería. Así que acompáñame a ver este video. El local de tu cafetería y su ubicación. En un negocio de atención al público, que depende de la visita recurrente del cliente, la ubicación representa uno de los factores clave del éxito, y en el caso de las cafeterías los clientes difícilmente llegarán si no está en su camino. Por ello, evaluar todas las opciones posibles antes de decidirte por determinado local te asegurará una operación adecuada y a la larga te permitirá crecer. Para ello debes dar un acceso sencillo al local, tener una clara visibilidad y sobre todo, situarte en una zona con tránsito constante. Antes de analizar locales comerciales, primero estudia las zonas y determina aquellas en donde te interesaría abrir tu cafetería, para luego dedicarte a buscar locales. Un parámetro para determinar una zona de alto tráfico es buscar los generadores de demanda, como son escuelas, hospitales, centros comerciales, estaciones de transporte público, etc. Realiza mediciones de tráfico peatonal y vehicular durante todos los días de la semana e identifica si existe suficiente flujo de clientes potenciales. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Déjanos un comentario y dinos de qué negocio te gustaría que hiciéramos un video como este. Construye una marca ganadora. Que tu producto o servicio sea único ya no es suficiente, también necesitas que el mercado lo identifique fácilmente. ¿Y cómo se logra eso? Con una buena marca que agregue valor a tu cafetería. El primer punto que tienes que considerar a la hora de elegir una marca vendedora es que debe ser fácil de recordar y pronunciar. Crea un logotipo que proyecte claramente la imagen que quieres dar. Quédate al final de este video, porque te diré cuáles son las tendencias en este negocio que están haciendo crecer las ventas en las cafeterías más exitosas. Modelos de negocio para tu cafetería. El boom de las cafeterías ha originado toda una cultura a su alrededor. Estos lugares se han convertido en centros de reunión para trabajar, estudiar, leer, tratar negocios, etc. Dependiendo de las necesidades que cubren, podemos encontrar los siguientes formatos. Expendio de café. Son lugares donde se vende el grano por kilogramo, ya sea por lugar de origen, mezcla, tostado o sabor. Cafebrería. Conjugan la venta de libros con el café. Son muy populares en Europa y un modelo cada vez más adoptado en Latinoamérica. Café concert. Están dedicados a espectáculos en vivo principalmente musicales. Abren sobre todo de noche y tienen un ambiente bohemio. Barra de café. Ofrecen opciones solo para llevar y suelen ubicarse en centros comerciales, universidades, hospitales y edificios corporativos. Kiosco o carrito. Son islas comerciales que se ubican en lugares públicos de alta afluencia. Permiten la movilidad para atender diversos mercados y eventos. Mercado potencial para tu cafetería. Lo primero que tienes que definir es, ¿quiénes son mis clientes potenciales? O en otras palabras, ¿cuál es mi mercado meta? Para definir nuestro mercado meta, hay que considerar los siguientes aspectos. Factores demográficos, edad, género, nivel de ingresos, ocupación y nivel de escolaridad. Factores geográficos, población, delegación, municipio, etc. Factores psicográficos, estilo de vida de los clientes potenciales. En el caso de tu cafetería, por ejemplo, el mercado meta podría ser hombres y mujeres de 25 a 50 años, de un nivel socioeconómico medio alto y alto, estudiantes y profesionistas que viven en una determinada zona de buen nivel, son consumidores diarios de café de calidad y también disfrutan de bebidas frías, como frappés y smoothies.
Estos consumidores están dispuestos a pagar más de X cantidad por una bebida. Con el mercado meta definido podrás tomar decisiones más efectivas. Por ejemplo, destinar el 80% de la inversión en promoción y publicidad para atraer a esos clientes potenciales. Y utilizar el 20% restante en consumidores ocasionales. Análisis de tu competencia. La competencia es algo que como dueño de una cafetería nunca podrás ignorar. De hecho, si la estudias a detalle puedes aprender mucho de ella. Algunas de las preguntas que debes hacerte son: ¿quiénes son mis 3 competidores directos más cercanos? ¿Qué tan rentables son esos negocios? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Qué valor agregado tiene su producto o servicio? ¿Qué puedo aprender de su operación? ¿Hacen algún tipo de promoción o publicidad? Es muy importante que estés siempre al tanto de las acciones de otras cafeterías en términos de descuentos, promociones y demás estrategias de ventas. Publicidad de boca en boca. Casi todos estamos de acuerdo en una cosa: los clientes satisfechos serán siempre tu primera y más valiosa fuente de recomendación. Por eso, no hay mejor publicidad que las recomendaciones de boca en boca, y esto aplica también para las cafeterías. Para obtener máximos resultados, elabora un programa de boca en boca. Puedes usar la siguiente técnica. Contrata personas influyentes, o como son conocidos ahora, influencers. Toda comunidad los tiene, y tu tarea será identificar quiénes son en el área donde se encuentra tu cafetería. Puedes ofrecerles vales gratis de consumo, o pregunta abiertamente cuánto te cobrarían por hacer una mención de tu negocio, por ejemplo en sus redes sociales. Apóyate de las redes sociales. Las redes sociales ponen al alcance de tus manos una herramienta muy completa para ejecutar campañas de publicidad a bajo costo. La ventaja es que en estos espacios los usuarios están bien segmentados en edades, costumbres, gustos e intereses. Sabiéndolas utilizar puedes encontrar amplios nichos para dar a conocer tu cafetería, a través de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Elabora un programa de lealtad. Hoy los clientes son más exigentes y sobre todo menos leales. Un consumidor inconforme con el producto o servicio que se le dio en tu cafetería no dudará en irse con la competencia. Por eso, es importante ganarte la lealtad de tus clientes. Puedes ofrecer cupones de descuento que darán una experiencia única y positiva a las personas, y sin lugar a dudas tus clientes se sentirán felices de volver al lugar que los hace sentir especiales. Así también puedes formar una base de datos de tus clientes, a los cuales, con su autorización claro, puedas enviarles promociones a través de un medio de comunicación inmediata como lo es WhatsApp. Los proveedores para tu cafetería. Es muy importante que aprendas a trabajar con tus proveedores. Ellos juegan un papel crucial en la elaboración de tus productos, y pueden representar un apoyo para el arranque de tu cafetería y para ciertas actividades diarias de la misma. Hay proveedores que no solo ofrecen sus productos, sino que prometen un servicio de valor agregado al darte asesoría en algunos aspectos operativos. Un solo proveedor te puede vender desde el equipo hasta todos los insumos para tu cafetería. Las siguientes recomendaciones pueden ayudarte. Asegúrate que tus proveedores cumplan con los requisitos fiscales. Selecciona a aquellos que tengan un éxito probado en el mercado. Solicita crédito. Pregunta si dan soporte postventa. Ten preferencia por los que tengan entrega a domicilio. Nuevas tendencias en cafeterías. Son 3 las preparaciones básicas que debe tener toda cafetería: el café americano, el espresso y el cappuccino. Sin embargo, los consumidores están dejando de conformarse con la idea clásica y buscan opciones más novedosas, en particular los jóvenes. Esto obliga a los emprendedores a innovar y ofrecer opciones que salgan de lo convencional. Por eso en la actualidad podemos encontrar bebidas hechas no solo a base de café tradicional, sino a bebidas de importación y nuevas tendencias como el té chai, de gran aceptación entre las mujeres, y los granizados o frappés elaborados a base de jarabes de sabor o pulpa natural de frutas. Además, a la hora de elegir las bebidas hay una tendencia cada vez más marcada hacia la búsqueda de lo saludable. Aquí es donde entran las preferencias por los cafés descafeinados. En esta gama se incluyen las bebidas deslactosadas o hechas con soya.
Un mercado que se está revitalizando con productos de alta calidad y excelente preparación. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!